Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos. Ahí se van sumando todos de a poquito. Vamos a dar unos minutitos nada más para que se vaya sumando la gente. Hola a todos, saludo también a todos los que están ahí. Espero que la cuarentena esté resultando amena. Annyeonghaseyo, ahí veo también, muy bien. Saludando en coreano. Bueno, espero que todos los que se vayan sumando estén con ganas de llevarse un poquito de historia coreana el día de hoy. Hola a todos. Hola. Hoy vamos a abordar un poquito de la historia coreana de fines del siglo XIX, más o menos, hasta la guerra coreana, ¿sí? La guerra de Corea, la que enfrentó a Corea del Norte y Corea del Sur. No les voy a mentir, es una época muy compleja de la historia coreana. Hay muchos actores en la zona, cada uno con sus intereses particulares. Así que bueno, un poco la idea de este encuentro virtual no es que se vayan con la cabeza explotada. Por eso quizás no vamos a profundizar obviamente en fechas o en nombres específicos, a menos que sea algo que realmente siento que tienen que saber, porque es algún hecho importantísimo que tiene un nombre en particular. Pero me interesa más que de esta charla se lleven como una idea más que nada de los procesos que va pasando Corea, porque mucho de lo que pasa en este periodo explica también por qué Corea hoy es lo que es, ¿sí? Y por qué siempre está digamos, exhibiendo un gran orgullo por su nación, y mucho tiene que ver con el peso de toda esta historia. Vamos a esperar un poquito más a que se una más gente. Yo les cuento también cómo es justamente un periodo que les contaba, con muchísimos detalles. Tengo una guía acá al lado mío, así que si me ven en algún momento es más que nada también como una referencia para que no me falte nada de decirles, o por lo menos de lo que realmente quiero que se lleven de esta charla. Y obviamente estoy segura de que la gente del Centro Cultural Coreano después, si les queda alguna duda o quieren seguir aprendiendo, siempre pueden acudir a ellos. De paso aprovecho y le agradezco al Centro Cultural por la convocatoria. Siempre es un placer hablar de historia coreana. Vamos a esperar nada más hasta más o menos y 5 y empezamos un poco a hablar de todo este periodo. Ahí estoy viendo algún par de preguntas. Seguramente el Centro Cultural los puede orientar en esas consultas que son más como de administración, aperturas de actividades en otras provincias y demás. Ellos siempre están súper activos, trabajando, y la verdad que están haciendo un trabajo espectacular en el marco de la cuarentena para poder seguir difundiendo con todo lo difícil que es, ¿no? A través de estas redes y demás, y bueno, no se pierde para nada el contacto de esta forma. Así que súper agradecidos también con ellos por buscarles siempre la vuelta para que podamos seguir aprendiendo. Saludos ahí a Corrientes. Bueno, así muy rápido, creo que no lo dije, sé que estaba en el flyer, pero por las dudas si no, mi nombre es Paula Fernández, yo soy licenciada en Estudios Orientales y trabajo la historia de Asia del Este desde hace varios años. Así que bueno, la idea un poco es contar esta historia coreana de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo más fácil posible también para que ustedes se lleven una idea general de ese periodo y después obviamente les pique el bichito de la curiosidad y puedan seguir también por su lado.
hay literatura, yo sé que está la editorial Hwarang trabajando mucho en traducción literaria, después pueden visitar sus redes también. Que estudié la licenciatura en Estudios Orientales, es una carrera que se da en la Universidad del Salvador. Bueno, ya estamos en las 5 de la tarde y 5 minutos, así que si les parece vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la parte de la historia, que es lo que nos compete el día de hoy. Les decía entonces que la historia coreana de esta época es sumamente compleja porque se da por el contacto con Occidente, ¿no? Hasta más o menos mediados del siglo XIX, Corea, pero no solo Corea, sino otras naciones vecinas también, habían permanecido, la verdad, relativamente cerradas a cierta influencia importante del exterior. Y bueno, es justamente en este periodo, mediados del siglo XIX más o menos, en el cual empieza a ingresar muchos del pensamiento y tecnología y demás de Occidente. Y no siempre de la manera más amable, porque, y esto hay que mencionarlo, Corea había sido, por ejemplo, testigo de que a mediados del siglo XIX, en China había ingresado Inglaterra y había de alguna manera introducido, por ejemplo, el opio, ¿no? Que es una droga. Esto creó un caos social muy importante que afectó al gobierno de la dinastía china de entonces. China y Corea habían sido muy unidas desde muchísimo tiempo, por supuesto. Corea adaptó mucho de la cultura que venía desde China, la adaptó a su idiosincrasia, siempre habían sido aliados en cierta forma, mantenido en el tiempo. Entonces, bueno, digamos, en el aliado más cercano que tenían, ya veían que Occidente, habiendo ingresado, no lo hizo de una manera para nada agradable y de alguna forma veía Corea también que esto le iba a tocar, ¿no? No solo era problemas desde afuera, o sea, gente externa queriendo ingresar a Corea, sino que Corea ya empezaba a tener problemas internos también. Empiezan a surgir ciertas escuelas de pensamiento, también en esta época, más o menos 1800, que abogaban también por cambios importantes en Corea. En que Corea dejara de, por ejemplo, estudiar los clásicos confucianos, que había sido la regla del estudio hasta entonces, y de pronto tratase de ver cosas más utilitarias que le sirviesen a Corea para desarrollarse, tomar tecnología de lo que estaba entrando de Occidente. Había otros que también veían que en esa Corea que estaban viviendo había injusticias sociales, o también había demasiada influencia de Occidente en por ejemplo, corrientes como el cristianismo, entonces querían acabar con ese tipo de influencias, en fin, había una serie de corrientes que se empezaron a traducir en movimientos internos, y Corea también tenía que de alguna forma, o se encontraba batallando con eso, al tiempo que veía que Occidente avanzaba en otros países. Yo les había mencionado así simplemente un ejemplo que era lo que había pasado en China. También pasó en Japón, y esto me interesa contarlo porque tiene que ver con por qué después Japón es clave en la historia coreana. En 1853 había un comodoro estadounidense, una flota estadounidense, el comodoro se llamaba Matthew Perry, y lo que hace básicamente es forzar la apertura del Japón. Esta apertura, insisto, remarco la palabra reforzar, porque Japón había estado cerrado durante 200 años a la influencia extranjera, y de pronto este comodoro, en representación de los Estados Unidos, se planta frente a la isla y dice: hay que abrirla, hay que empezar a comerciar, o cañones. No le dio mucha posibilidad, digamos, de negociación en ese sentido. Entonces eso es el inicio de un periodo que posteriormente, años después, se va a conocer como la restauración Meiji, ¿no? Como el inicio de la era Meiji, en el cual Japón se abre y empieza a entrar mucha de la tecnología de Occidente, que empieza a industrializar a Japón muy rápido. En ese periodo de industrialización que empieza a darse en Japón, como bueno, ustedes deben conocer, es un territorio insular, ¿no? Tiene una tierra limitada, entonces busca de alguna manera empezar a expandirse. Y bueno, uno de los territorios en los cuales va a empezar a influenciar va a ser Corea. Y aquí entonces continuamos, porque las influencias empiezan a ser primero
quizás podemos decir la palabra sutiles, ¿no? Yo de paso hago un pequeño paréntesis. Yo veo que están escribiendo, quizás no llego a leer todo lo que van diciendo, pero cualquier cosa después, cuando quede grabado y vea las consultas, le puedo también enviar al Centro Cultural Coreano, o podemos chatear o algo para poder discutir esas consultas que van teniendo. Así también seguimos el hilo y bueno, no nos quedamos sin tiempo, que tampoco es mucho, lamentablemente. Pero como les decía entonces, en ese proceso de expansión, algunas de esas sutilezas para poder empezar a ingresar o a influenciar el territorio coreano se dan, por ejemplo, con un incidente. En 1875, Japón manda un buque que ellos sabían de alguna manera que enviar un buque a aguas coreanas iba a implicar alguna reacción de los coreanos, que de hecho hunden ese buque. Entonces de alguna forma sirve como excusa para que Japón pueda seguir avanzando, porque bueno, los coreanos habían hundido ese buque que era de ellos. Entonces es una excusa para poder continuar ingresando en la península. Y esto termina derivando de alguna manera en un tratado. Sí quizás se los menciono, aunque después lo pueden buscar también con más detalle, que es el Tratado de Kanghua. Que lo que busca Japón mediante la firma de este tratado es, conociendo la alianza que Corea y China tenían desde hacía muchísimos años, quiere empezar a cortar con esa influencia, porque sabe que eventualmente China sería un aliado coreano si ellos comenzaban a avanzar. Entonces un poco la idea de este tratado era cortar con esa influencia, o empezar por lo menos a que fuese, digamos, trabajarla para que fuese menor. Por otro lado, también es tratado que es considerado un tratado desigual, porque la realidad es que le daba ventajas a los japoneses en muchas áreas. Por ejemplo, le daba la posibilidad de aperturas de puertos que pudiesen controlar ellos, o que pudiesen navegar las costas coreanas a modo de exploración libremente, que muchas cosas para los cuales requiriese hacer alguna acción legal siempre fuese bajo leyes japonesas. Bueno, cosas como esas empiezan a pasar a partir de este tratado. Un par de años después, ya vamos viendo cómo va avanzando entonces esta influencia japonesa. Uno de estas corrientes que yo les contaba que se habían empezado a conformar en la Corea del 1800, se va a transformar en un movimiento mucho más grande, que es Tonghak, que es la revolución de Tonghak, que es básicamente estaba basada en el campesinado, que era gran parte de la población coreana, que hasta entonces empezaron a pensar en su propia situación y se dieron cuenta que, sufrían muchísimo por una gran cantidad de pagos de impuestos que tenían que hacer, o que sus condiciones laborales quizás no eran las mejores. Entonces empieza a crecer en un movimiento cada vez más grande y se vuelve muy fuerte, al punto que el gobierno coreano de entonces se da cuenta que no puede controlar solo. En ese contexto, que es lo que hace, Corea, justamente porque no puede enfrentar este problema solo, es pedirle a China, su aliado desde siempre, que lo ayude. ¿Y qué había pasado? Japón y China de alguna manera habían cerrado un acuerdo, tiene un nombre eso, pero no vamos a entrar en ese detalle para que no nos mareemos todos. Habían acordado no intervenir en asuntos coreanos, ¿sí? Iban a dejar a los coreanos que manejaran sus cosas, y era una especie de balanza que mantenían de poder. Pero al pedirle ayuda a Corea a China, y China de hecho se la da para poder sofocar esta rebelión, Japón considera que ese acuerdo que habían tenido se había cortado, y deciden ellos también, los japoneses, enviar tropas en este contexto. Y esto finalmente deriva en un acontecimiento mucho más grande que la revolución que estábamos contando, que era interna coreana, que es la primera guerra sino-japonesa. ¿Sí? Que esto, para que sepan ustedes, cuando se habla generalmente de cosas que están relacionadas a China, se dice sino, ese es el prefijo que se utiliza, no se suele decir chino-japonesa, sino sino-japonesa. Entonces, esta es la primera gran guerra que los enfrenta, que va a ganar Japón, ¿sí? Y cuando gana Japón, se va a firmar un tratado que se llama el Tratado de Shimonoseki, mediante el cual Japón se queda con la isla de Taiwán, por un lado, pero por otro lado, en relación a lo que es el estatus coreano puntualmente, China termina reconociendo de que Corea es independiente. Entonces es una forma de decir de que corta su influencia, o corta su relación, la relación que habían tenido hasta entonces con los coreanos, ¿sí? Entonces es una forma más en la cual va avanzando Japón sobre la influencia que va teniendo en el territorio coreano, después de que logra que los chinos corten esa influencia que habían tenido ellos.
También se van dando en este contexto unas reformas que se llaman Cabo, que son reformas que en realidad son bastante proclives a lo que es la administración japonesa. Por ejemplo, limitaban la posibilidad de que el rey coreano pudiese tomar decisiones, o también que pudiese, digamos, había muchas cosas administrativas que terminaban estando a favor de los japoneses. En fin, son unas reformas, como les había contado un poco antes, es una manera de continuación de muchas de las ventajas que van teniendo los japoneses en detrimento a Corea en sí misma. Y es en este momento en el cual va a ingresar a escena con mucha más fuerza un personaje que es la reina Min, ¿sí? Estamos ya en el año 1895. Y entra también un poco otro actor de la zona, que también tenía muchos intereses en Corea, que era Rusia, ¿sí? Rusia, que ancestralmente siempre estaba buscando algún puerto. Ustedes vieron que Rusia, por la ubicación geográfica que tiene, generalmente gran parte del año sus puertos estaban congelados. Entonces siempre buscaba poder ir más hacia el sur, o generar algún territorio, o obtener algún territorio hacia el sur que le permitiese tener un puerto activo todo el año, ¿sí? Un puerto más cálido. Bueno, en esa suerte de búsqueda y demás, obviamente le interesaba mucho la posición de la península coreana. Entonces, una vez que la influencia china se retira en cierta forma, el gobierno coreano, que estaba compuesto por el rey Kojong y la reina Min, se da cuenta de que los japoneses es una fuerza que cada vez va avanzando y ellos tienen que aliarse a alguien más. Y en ese contexto, la alianza que queda en bandeja es la de los rusos. Entonces, le vuelvo a remarcar la importancia de la reina Min en este contexto, porque un poco lo que cuentan las fuentes es que la pareja, digamos, la reina Min y el rey Kojong, quien realmente llevaba las riendas del gobierno en ese momento era la reina, porque tenía un carácter sumamente fuerte, era una gran estratega. El rey Kojong la admiraba muchísimo, pero bueno, era justamente un personaje que marcaba la diferencia. Entonces decide aliarse con los rusos y decide hacer también una serie de reformas o de aperturas, pensando en que todo eso que entrara por esas reformas, Corea lo podía llegar a adaptar, desarrollarse tecnológicamente y también poder tener cada vez más una fuerza que le permitiese combatir todos los conflictos que parecía que se le venían encima y que en principio no podría manejar. Siendo tan importante la figura de la reina Min, claramente se volvió un objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que cuentan también en las fuentes es que va a ser asesinada por un complot por parte de los japoneses en la época. Sobre todo, bueno, estaba atribuido a un ministro japonés que se llamaba Miura Goro. Esto, por supuesto, la muerte de la reina fue un gran golpe para el pueblo coreano, pero también para Kojong, porque Kojong dependía muchísimo de ella. Se cuenta mucho esa diferencia como de carácter, que la reina Min era muy fuerte, muy estratega, y quizás Kojong tenía un carácter un poco más débil para tomar decisiones. Dependía mucho de la reina. Entonces, bueno, una de las consecuencias de alguna manera es que Kojong termina cayendo en una especie de, ¿cómo decirlo?, en un encierro. Se va a encerrar en el consulado ruso, porque no tiene todavía muy bien claro qué es lo que quiere hacer con Corea, ahora que justo la reina ya no está más. Bueno, la reina va a ser, póstumamente se le va a conceder un título de emperatriz muy bello y demás, pero bueno, es importante que sepan la idea de la reina y lo que realmente representó para los coreanos en esa época, ¿sí? En este contexto me gustaría recomendarles. A mí me gusta mucho trabajar con audiovisual. Bueno, el formato del Instagram Live no lo permite en este momento, pero sí hay un par de películas. Los coreanos son muy buenos haciendo cine y abordan muchas de las temáticas de historia. Y una de las temáticas que les quiero contar en una de estas películas se llama, la película era Café Ruso, es del año 2012. Es una película de ficción, sí, pero es interesante porque muestra justo este periodo en el cual el rey Kojong, luego de que la reina fuese asesinada, se recluye en el consulado ruso y se lo muestra siendo tironeado y todo el tiempo pensando que lo van a asesinar o que hay un complot contra él, que de hecho, digamos, también hay fuentes que cuentan eso, ¿no? Que hubo varias oportunidades en las cuales se intentó llegar a él y matarlo a través de cosas como, por ejemplo, el café, porque era un amante del café
una de las cosas que habían sido introducidas en Corea, y de pronto, bueno, era ideal para muchas personas que lo querían sacar de escena, envenenar su café. Bueno, eso es una película que les cuento para que puedan, si quieren ver y quizás entender más esta época y lo que importó con el tema de Ko Jong y cómo se sintió después de que se fue y que, bueno, falleció, la asesinaron la reina Min. Mientras estaba encerrado en el consulado ruso, el rey Ko Jong, empiezan a haber movimientos en pos de una independencia, ¿sí? Y en este contexto hay un señor puntualmente que fue el primer coreano naturalizado norteamericano, se llamaba Philip Cheson. Philip es un nombre adoptado, él tenía un nombre coreano también, que era So Che-pil, y funda el Círculo de la Independencia. Tenía dos motivos principales la fundación de este círculo, que era crear como dos símbolos, justamente tuviesen que ver o que proyectaran la idea de una soberanía coreana, que era la construcción de la Puerta de la Independencia, por un lado, y por otro lado también la conformación de un área que sería el Parque de la Independencia y un edificio que también sería parte de ese complejo. Empezó con eso, el Círculo de la Independencia. Este círculo estaba conformado, si bien fue fundado por él, pero había muchos estudiosos, muchos intelectuales de aquella época, reformistas, diplomáticos, estudiosos del confucianismo, y esto va a cambiar en épocas posteriores, y a eso vamos a llegar en un ratito. Empezó con este movimiento, con esta idea, y de hecho el rey estaba de acuerdo. El rey apoyó la conformación de este Círculo de la Independencia, con esta idea de crear estos dos símbolos dentro de lo que era la idea de soberanía coreana, ¿no? Va a ser justamente al año siguiente que el rey Ko Jong decide volver a su palacio, abandona el consulado ruso, y no lo hace solamente porque se le ocurre, tenía un cierto plan. Él decide proclamarse emperador. Sí, hay una época que podemos entonces decir que hay un imperio coreano, ¿sí? La realidad también es que conformar un imperio no implica solamente decirlo, sino que hay que tener un poder real. Eso lo hemos visto en otros imperios a lo largo de la historia. Entonces, él de alguna manera pensaba que proclamándose emperador podía llegar a cambiar el destino de Corea, podía llegar a darle el poder que no tenía para confrontarse con todo lo que estaba sucediendo. Pero bueno, o sea, la realidad es que no tenía ese poder real y fue más que nada una mención, un autoproclamarse emperador y proclamar un imperio coreano. En este marco, este Círculo de la Independencia, lo que va a hacer es, cuando Ko Jong vuelve a su palacio después de haber estado recluido en el consulado ruso, es acercarle propuestas para poder hacer reformas que obviamente ayudasen a Corea a tener una soberanía consolidada. La verdad que Ko Jong las toma muy bien en un comienzo, porque él era, por supuesto, proclive a alcanzar esa soberanía total. Pero sin embargo, después el grupo va a ser acusado, este Círculo de la Independencia y sus miembros, acusado de querer instaurar un sistema en el cual el rey no estuviese. O sea que básicamente querían correrlo a Ko Jong de la escena y transformar el gobierno de Corea en un sistema republicano. De esa forma, entonces, con este escándalo que había estallado, lo que sucede es que se encarcela a algunos de estos miembros del Círculo de la Independencia, y se van a empezar a prohibir reuniones, va a haber enfrentamientos con tropas de gobierno, o sea que tampoco fue bien manejada la situación, lamentablemente, por parte de Ko Jong en ese sentido. Porque bueno, quizás también, o sea, hay fuentes que dicen que no se interpretó correctamente lo que en realidad el círculo le estaba queriendo acercar. Bueno, paralelamente a esto, los rusos todavía seguían presentes en Corea, seguían queriendo ver de qué manera podían influenciar y obtener alguna cosa también a cambio. Obviamente los japoneses seguían presentes también. Entonces, la nueva balanza de poder estaba, así como había sido de alguna manera entre China y Japón anteriormente, ahora entre rusos y japoneses. Entonces, rusos y japoneses coinciden en no intervenir en asuntos coreanos, o que si lo iban a hacer, iban a tener que ponerse de acuerdo primero, ¿sí? Tenían que avisarse previamente que iban a tomar algún tipo de acción en el territorio coreano.
Esto se mantiene durante un tiempito, pero resulta que pocos años después Japón va a hacer una alianza con Inglaterra. Es una alianza que se llama la Alianza Anglo-Japonesa y que básicamente establecía que si en algún momento algún tercero, o sea, que se iban a prestar en un principio ayuda mutua, ¿sí? Si en algún momento necesitaba ayuda si había algún tercero que los atacaba, Inglaterra iba a ayudar a Japón y Japón iba a hacer lo mismo con Inglaterra. Y además también en este sentido Japón le reconoce a Inglaterra que ellos tenían ciertos derechos y ciertas cosas en esos territorios donde habían ingresado. Inglaterra termina haciendo lo mismo con Japón. Mediante este tratado, esta alianza, reconoce que ellos estaban y tenían intereses en Corea. Al haber firmado esta alianza, entonces, la verdad que Japón se sentía mucho más envalentonado ante los rusos y decide finalmente avanzar contra ellos. Y esto ocasiona, a pesar de ese acuerdo que habían firmado de que no se iban a meter en realidad en Corea, justamente la alianza lo que hace es darle más fuerza a Japón para, de alguna manera, quebrar esto que habían acordado. Entonces, esto genera una guerra que se da en 1904, que es la Guerra Ruso-Japonesa. La guerra ruso-japonesa, bueno, gana Japón. Es una guerra también muy, muy interesante por una forma de ver que tenían ciertos países asiáticos esta situación, porque durante tantos años habían estado presionados por los poderes occidentales, por Inglaterra, por Holanda, los Estados Unidos y demás que habían estado incursionando, y era la primera vez que una nación asiática realmente le ganaba una potencia occidental. Así que algunos de estos países, en una primera instancia, no necesariamente Corea, en una primera instancia veían a Japón como una especie de libertador dentro del área de la región asiática. Primera nación asiática que se había enfrentado y había ganado a una potencia occidental. Pero bueno, en realidad para Corea significó otra cosa completamente distinta, porque al haber perdido Rusia esa guerra, retira su influencia en Corea y se firma el Tratado de Ulsa. Esto lo que implicaba era que Corea pasaba a ser un protectorado de Japón, ¿sí? Había sido obligada a firmar este protectorado. Ko Jong no estaba de acuerdo en esto. Por supuesto suscitó el repudio de todo el pueblo, muchos funcionarios del gobierno coreano hasta entonces que habían estado aparte muy implicados en las luchas para poder conseguir más soberanía y demás, incluso se suicidaron en un acto como de vergüenza de lo que había caído la nación. Y es apuntado en este nuevo contexto de protectorado lo que se conoce, el nombre es residente general, ese es el cargo, digamos, residente general en Corea, un hombre que se llamaba Ito Hirobumi, ¿sí? Como ese primer gobernador de esta etapa de protectorado coreano. Bueno, Ko Jong no se queda con los brazos cruzados ante esta situación. Poco tiempo después se va a celebrar una conferencia de paz en La Haya y él manda una misión secreta para poder instalar la cuestión coreana, o sea, Corea habiendo perdido, o sea, está siendo protectorado de Japón, poder instalar esta discusión en esa conferencia de paz. La realidad es que no fue tenido en cuenta esto en esa conferencia, pero realmente fue algo de lo que se comentó muchísimo, salió en la prensa, empezó a hacerse conocida esta situación y prácticamente como a modo de castigo, Ko Jong es obligado a abdicar. Entonces va a pasar o sea, Ko Jong abdica y asume su hijo Sun Jong, ¿sí? Y bueno, también se da una etapa de más restricciones a los coreanos, de alguna manera como consecuencia de haber visibilizado esta situación que Corea estaba pasando en el marco de esta conferencia. Les había comentado que estaba este señor que se llamaba Ito Hirobumi, que bueno, él está un par de años como residente general en este protectorado japonés, este protectorado de Japón en Corea. Después deja ese cargo, pero su figura quedó muy marcada en todos los nacionalistas coreanos. Y uno de ellos, un activista de nombre An Jung-gun,
va a asesinarlo, se acerca a él y lo asesina en 1909. ¿Sí? Bueno, él a partir de esto se va a convertir en una figura por la independencia que va a ser reivindicada durante años y años posteriores. Y bueno, es por eso también se los quiero mencionar. Yo sé que hay algunos nombres y demás que quizás después les podemos pasar también por escrito, pero sí que sepan que empiezan a aparecer estos activistas o estas manifestaciones que obviamente van a ser muchas más a lo largo de los años. Esto pasó en 1909. El año siguiente, en 1910, se termina firmando el Tratado de Anexión. O sea, en 1905, Corea pasa a ser protectorado de Japón a partir de que se retira la influencia rusa, porque Rusia pierde la guerra ruso-japonesa. Y 5 años después, 1910, Japón va a finalmente firmar con Corea este Tratado de Anexión. Lo obliga a Sunjong a firmarlo. Pasa a ser, ahora el cargo era de residente general, ahora empieza a regir un cargo que es de gobernación general, o sea que ahora son gobernadores generales los japoneses que van a estar en Corea como territorio anexado. Hay muchas características de este periodo. Este es el periodo como formal de la ocupación, o sea, la realidad es que la influencia japonesa, como veníamos viendo, se empieza a dar durante años anteriores. Esto quizás, por eso les digo, es como la firma que implica que Corea ha sido anexada a territorio japonés, y esto se va a extender hasta 1945, son 35 años. Vamos a ver algunos detalles dentro de esa extensión. Pero bueno, en líneas generales lo que caracterizó a la ocupación japonesa era la expropiación de tierras, de los recursos, la prohibición de usar nombres coreanos, se tenían que usar nombres japoneses, la prohibición de usar el idioma coreano. En general, modificaciones en la vestimenta, por supuesto censuras de temas de libertad de expresión, libertad para reunirse, montones de detalles que hacen justamente a esta época de la ocupación. Ahí me están preguntando por K-dramas, cuándo dejó de haber rey y votaron presidente por primera vez. Hay un par de K-dramas, yo acá me noté algunas cosas para recomendarles de acuerdo a la época que estamos conversando. Hay muchos más, yo la verdad me gustaría tener más tiempo también para mirar otros, pero yo tengo acá un par de películas y K-dramas anotados para que sepan, para algunas épocas específicas, ¿sí? A partir de ahí están diciendo, en ese tratado de anexión no hay unos ministros traidores. Bueno, eso es un tema que les quiero comentar ahora, porque la realidad es que también hubo una participación de parte de algunas personas que eran de nacionalidad coreana también. Hay muchas películas que tratan sobre la ocupación japonesa, en realidad sobre varios periodos de la historia coreana que estamos viendo. Yo la verdad que busqué 3 o 4 como para recomendarles. Una era Café Ruso, que les comenté antes, y ahora tengo un par también en base a los periodos que vamos a ver ahora. Estamos entonces en que empieza este periodo de ocupación japonesa formal desde 1910, pero ya habíamos visto de que en realidad la influencia ya había empezado años antes. Y este es entonces también el inicio de la lucha más fuerte por la independencia. En un principio se va a dar en 2 tendencias, ¿sí? Va a haber 2 gobiernos por fuera del territorio coreano, uno establecido en Shanghái, un grupo de luchadores por la independencia desde Shanghái, y otros que van a estar en el área de Manchuria. Si algunos no saben, el área de Manchuria se encuentra, es una región que está al norte de Corea del Norte. Hoy en día es parte del territorio chino, solía formar parte del antiguo reino de Goguryeo, gran parte de esta zona también. Pero era un área sumamente rica en recursos naturales y también, por supuesto, era un área a la cual los japoneses buscaban llegar por esos recursos. Así que, empiezan a darse estas 2 tendencias, ¿sí? De grupos por fuera de Corea que van a ayudar a Corea o van a tratar de hacer todo lo posible para que se organicen aquellos que se habían quedado en Corea como conexiones locales, y en ese sentido empezar una lucha por la independencia lo antes posible. En este camino por la independencia, creo que uno de los hechos más importantes es en el año 1919, cuando muere el rey Kojong. O sea, el rey ya había abdicado, sí, estaba Sunjong, pero Kojong era un símbolo de toda esta época, era un símbolo de la monarquía coreana y lo que representaba para los coreanos, así que su muerte lo que hizo fue disparar un poco todo ese sentimiento contenido por la ocupación, ¿no? Lo que estaban sufriendo los coreanos. Entonces el rey muere en enero
y en marzo estalla el movimiento que es el llamado movimiento del 1 de marzo o Samil, porque es 1-3, los que estudian coreano saben entonces que es 1-3 es por el 1 de marzo, que inicia de la siguiente manera. 33 personas que eran también intelectuales de la época se van a juntar en un restaurante en Seúl y firman una declaración, redactan y firman una declaración de independencia. Y esa declaración lo que van a hacer es enviar copias a diferentes localidades para que cada uno también la tenga. Y la idea es que se pudiese leer y difundir lo más posible. Dan a conocer públicamente este documento y obviamente estos activistas son arrestados por la policía japonesa por haberlo hecho. Ante esta situación, una serie de estudiantes se van a dirigir en masa a un parque, que es el Parque Pagoda o Parque Tapgol, y eligen el horario de las 2 de la tarde para declarar, o sea, hacer público este documento oralmente. Entonces hacen la declaración y esto mismo es replicado en diferentes puntos del país. Es decir, esto se hace en Seúl, pero también se termina haciendo en diferentes ciudades del territorio coreano. Y obviamente terminan un poco al grito de Manse. Sí, que quizás lo han escuchado o lo han visto, está muy relacionado a todo lo que son los movimientos de independencia de Corea, y tiene que ver como un viva, es como un grito de viva, hurra, o viva por la independencia, siempre con la idea de la independencia coreana, ¿sí? o de soberanía coreana. Las manifestaciones en realidad se desarrollaron bastante pacíficamente, y continuaron en varias semanas. Empezó el 1 de marzo, pero continuó durante varias semanas. De todas maneras, fueron muy reprimidas por los japoneses, al punto de que estamos hablando de que participaban más o menos unas 2 millones de personas, es un poco el cálculo al que se ha llegado simultáneamente en 1.500 manifestaciones, y se cree que como saldo más o menos hubo 7.000 personas que fueron asesinadas, más de 40.000 que fueron arrestadas, hubo también quema de casas, de iglesias, en fin, fue realmente un movimiento muy grande, muy duramente reprimido. Y como fue así de grande, en una primera instancia el gobierno japonés lo que intentó era apaciguar a la población, quizás flexibilizando algunas de esas políticas que habían tenido con el pueblo coreano, pero en cierta forma también era una máscara, porque poco tiempo después se volvería a la situación anterior o incluso mayor cuando Japón ingresara formalmente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando en 1919 y Japón va a ingresar en 1931, así que todavía queda un largo camino por recorrer. Pero el movimiento del 1 de marzo fue sumamente importante, no solo por digamos, la movilización de gente que se dio en la península, sino también porque fue el puntapié para la creación de un gobierno en el exterior. O sea, vieron que habíamos hablado de que había como grupos que se habían establecido en el exterior y desde el exterior ayudaban a tratar de encauzar la lucha por la independencia coreana. Pero la realidad es que a partir de este movimiento se centraliza todo en el llamado Gobierno Provisional de la República de Corea, que de hecho poco después también va a crear como un brazo armado que va a ayudar a que las guerrillas que existían, o sea, como esas conexiones locales con las cuales trabajaban para poder hacer las luchas internas, la podían también controlar a través de ese brazo, de ese ejército. Y bueno, entonces la idea de este gobierno provisional era correr, o sea, ahora sí se empezaba a hablar de no pensar en un futuro coreano como monarquía, sino pensarlo con ideas ligadas a una república. O sea, formalmente ya se empieza a pensar de esa manera. Y quizás otra de las consecuencias grandes de este movimiento es que hasta entonces muchos de las luchas o las ideas o todo lo que tenía que ver con encauzar o hacer crecer los movimientos por la independencia estaban dados desde un centro muy intelectual, lo que eran considerados estudiosos o sea, poetas, políticos, escritores, es decir, estaba concentrado en personas que eran de un círculo muy específico de trabajo. Y este movimiento lo que hace es abrirse a diferentes círculos
y empezar a llamar gente de todas las áreas. Entonces, en este movimiento, por ejemplo, participaron estudiantes, participaron comerciantes, personas que durante mucho tiempo, según el sistema de castas que presente en Corea, pertenecían a castas muy menores. Entonces, realmente es como que logró una especie de democratización de la idea de la independencia. A través de este movimiento se empezó a trabajar en eso, en que todos los que conforman el pueblo coreano participan de esto. Este movimiento fue el catalizador para otros que se iban a realizar en años posteriores. Hay muchas aristas para trabajar acá. La realidad es que yo seleccioné otros dos más que son los que considero más importantes, porque la realidad es que la liberación no se va a dar hasta 1945. No significa que los coreanos no siguieron trabajando en la independencia, al contrario. Lo que pasa es que empezaron a encontrarse con problemáticas obvias, en que había momentos de mucho auge y que había más posibilidades de lograrlo, otros momentos en que eran reprimidos, entonces tenían que retrotraerse y así sucesivamente. Esto se da en un periodo de muchos años. Pero bueno, quizás los dos movimientos posteriores más importantes en el marco de la lucha por la independencia se dan en 1926. Y este movimiento se da de una manera bastante similar a como se había creado el movimiento Samil anterior, el de 1919, porque el de 1919 había sido apuntalado por la muerte de Ko-jong. Bueno, en 1926 muere Sun-jong, que era el hijo de Ko-jong y era el último regente de la dinastía coreana. Entonces, copiando un poco ese mismo modelo, la muerte de Sun-jong catapulta este siguiente movimiento, que es el llamado movimiento del 10 de junio de 1926. Acá también hay un cambio muy importante, porque así como habíamos visto de que el movimiento del 1 de marzo se había abierto y ya no eran solo intelectuales, sino que había diferentes partes de la sociedad que participaban activamente, este es el primer movimiento que se considera fue íntegramente impulsado por estudiantes. Y no solo estudiantes universitarios, que es lo que generalmente se cree, sino que incluso participaban estudiantes secundarios. Entonces, esa es la gran importancia de este movimiento. Y el siguiente se da 3 años después. Y es uno de los más importantes. Ustedes quizás escucharon hablar de la ciudad de Gwangju. Es una ciudad que tristemente es célebre por una masacre que ocurrió en 1980. Y es interesante hacer el link porque justamente la importancia de la ciudad de Gwangju arranca en este momento, porque va a ser el eje de este movimiento de 1929. Se da por 2 eventos muy especiales que suceden en la ciudad. Por un lado, hubo una situación que indignó muchísimo a la población, que eran estudiantes japoneses que trataron de acosar a unas estudiantes coreanas. Eso por un lado empezó las protestas. Y por otro lado, tiempito después, muy poquito, puntualmente el 3 de noviembre de ese año, los estudiantes fueron obligados a cantar el himno japonés porque era el aniversario del nacimiento del emperador Meiji, aquel que había comenzado cuando, no sé si se acuerdan que les conté hace un ratito, el que comenzó con con la apertura del Japón en 1868, era la restauración Meiji. Bueno, el emperador asociado a esa era había nacido un 3 de noviembre, entonces establecieron que 3 de noviembre, estando anexado Corea a Japón, los estudiantes tenían que cantar en honor a este emperador el himno japonés. Esto, bueno, lo que hizo obviamente fue estallar completamente las protestas que ya se venían dando por la situación anterior que se había suscitado entre los estudiantes. Y termina derivando en lo que hoy se conoce como el movimiento de independencia estudiantil de Gwangju. Y Gwangju va a pasar a ser recordada a partir de este momento como una ciudad con un espíritu muy fuerte de lucha, y esto se va a replicar en los años 80 con el movimiento, con el 18 de mayo, que es recordado, en ese momento contra la represión del gobierno coreano de entonces, del gobierno surcoreano. El 3 de noviembre hoy es recordado, justamente durante mucho tiempo se lo tuvo como el Día del Estudiante, pero hoy en día se lo conoce, desde hace muy poco se le cambió la denominación y es el Día del Movimiento de Independencia Estudiantil, ¿sí? Así que se lo recuerda todos los 3 de noviembre con este tema específico, que es la importancia de los estudiantes trabajando para lo que era la independencia. En relación a lo que es la recomendación de películas que hay justo en esta época,
Hay una que se llama La Era de las Sombras, que es del año 2016, que trata dos temas muy interesantes. Y uno lo había mencionado una persona allí, que justo vi en uno de los mensajes. Uno es de que hay una realidad también. En la ocupación japonesa se dio una situación en la cual algunos coreanos intentaban sobrevivir a eso. Otros simplemente quizás por carrera, por hacer carrera, por un tema económico o social o lo que fuese, participaban en realidad colaborando con las acciones del gobierno japonés. Entonces hubo mucha discusión, la sigue habiendo también, sobre aquellos coreanos que se veían involucrados y que eran llamados colaboracionistas de este régimen que en realidad los oprimía. Entonces hubo una lucha interna en ese sentido. Y esta película que yo les cuento, que es La Era de las Sombras, trata de alguna manera esa situación. Con algún protagonista que se ve tironeado porque en realidad tiene las posibilidades de ascender como carrera, es coreano, pero tiene posibilidades de ascender dentro de lo que era la administración japonesa en Corea como colaboracionista, pero se ve tironeado por su propia sangre, digamos, a lo que es la lucha por la independencia. Y bueno, eso es otra de las patas que muestra la película, que es cómo los grupos se iban conformando y se iban conectando, iban recibiendo armas o bueno, se iban de alguna manera hablando entre ellos, siempre en las sombras, siempre de manera clandestina, en pos de llegar a la independencia. También otra que me gustaría recomendarles mucho, creo que la mencionaron también por ahí, es Bridal Mask, que está basada en un manhwa coreano, un cómic, que es la historia de un independentista, pero con máscara, ¿sí? Es una especie de justiciero que en realidad es justiciero, diría justiciero por las noches, y durante el día forma parte de este colaboracionismo japonés, pero en realidad tiene como esas dos caras. Entonces en realidad lucha por la independencia, pero como infiltrado de alguna manera dentro de el gobierno japonés. La verdad que es súper interesante. Bridal Mask es del 2012, así que también se las recomiendo para que la chusmeen. Estos son entonces los tres movimientos que yo diría que son como los más importantes. Hay varios más, hay otros momentos importantes en este periodo, pero bueno, la realidad es que la lucha tiene sus altos y sus bajos en este periodo de ocupación. Les había comentado que en 1931 Japón se va a unir al Eje, se une oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, aliándose a lo que eran las fuerzas del Eje, que eran Italia y Alemania. Se recrudece mucho en ese sentido el militarismo japonés en este contexto, y no va a ser sino hasta que caigan las bombas de Hiroshima y Nagasaki que efectivamente Japón firma su rendición, y pocos días después, el 15 de agosto, es cuando se retira oficialmente del territorio coreano. Acá también hay que hacer una aclaración, que es el 15 de agosto, que es uno de los días más importantes para Corea, es el día de la liberación. O sea, no se lo tiene como día de la independencia, sino que en el contexto de cómo se había dado la guerra y que los japoneses terminan y se retiran del territorio, se considera día de la liberación y se celebra como tal. Ahora bien, no puedo dejar de contarles que la relación con Japón, por supuesto por todo esto que estamos viendo, hasta el día de hoy es muy tirante. Hay muchas cosas que se siguen, sobre las que se sigue hablando y discutiendo y pidiendo compensaciones, pero quizás tres de las cosas más importantes que diría que son las que más están en los medios es, por un lado, el estatus de la isla de Dokdo, que los japoneses llaman Takeshima, que se sigue discutiendo. Por otro lado, también hubo varias noticias de que hay pedidos de compensación de trabajadores coreanos que estuvieron en empresas japonesas durante este periodo de ocupación, y eso eran considerado como trabajo forzado porque ellos no querían estar ahí. Entonces en ese contexto piden una remuneración por haber sido obligados. Y quizás el más triste es el de las mujeres de Consuelo. Son mujeres que ahora son muy ancianitas, quedan muy pocas de ellas, y que fueron obligadas a ser esclavas sexuales del gobierno, del ejército japonés en el contexto, ¿no? de la ocupación, y sobre todo de la marcha imperialista que tenían en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la verdad que son temas sumamente delicados y que los gobiernos todavía siguen tratando a uno y otro lado con diferentes posturas, pero no puedo dejar de mencionarlo porque, bueno, con todo lo que venimos viendo, son cosas que seguramente si ustedes leen los diarios en Corea o incluso en Japón, son discusiones que todavía
siguen hablándose. Sí, en realidad se dice mujeres de consuelo, mujeres de confort. Sí, en realidad hay varias maneras de mencionar esto, pero bueno, digamos, independientemente de cómo se las nombra, la realidad es que refieren a estas mujeres que fueron obligadas y que, bueno, lamentablemente cada vez son menos porque son realmente muy mayores y van falleciendo y todavía siguen reclamando por mucho de lo que había pasado en esta época. Bueno, lo que les quiero comentar ahora, y ya vamos más o menos cerrando porque nos acabamos, solamente quiero chequear bien el horario. Estamos súper bien, qué suerte. Les quiero contar un poco que una vez retiradas las tropas japonesas, la realidad es que los coreanos dicen, bueno, este es el momento en el cual vamos a tomar las astas y vamos a poder llevar adelante nuestro gobierno y ser soberanos. Y ¿qué es lo que sucede? Que ellos no se lo esperaban. Es la firma de una conferencia que se llama la Conferencia de Moscú. En realidad, en esa conferencia lo que sucede es que las nuevas potencias que estaban repartiéndose el mundo, que eran ya en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, consideran que Corea todavía no estaba preparada para hacerse cargo de sí misma. Entonces se acuerda un gobierno supervisado de 5 años hasta que se estabilizase la situación y finalmente pudiesen el gobierno coreano que se eligiese llevar adelante esta nueva república o bueno, el gobierno que decidiesen conformar. Como les decía, este es un poco el acuerdo en que se llega. Entonces en el territorio coreano lo que sucede es que se establecen las dos fuerzas afines a la Unión Soviética y fuerzas afines a Estados Unidos, en el norte y en el sur respectivamente. Y lo que hacen obviamente es influenciarlas ideológicamente, ¿sí? Al mismo tiempo se va a conformar un organismo exclusivamente para supervisar elecciones que se iban a hacer en el sur. Todavía en todo este periodo la realidad es que hay discusiones de cómo en realidad se iban a llevar a cabo las elecciones, cómo iba a ser el gobierno y demás, pero ni un lado ni el otro, justamente por estas ideologías contrapuestas. Por estas ideologías contrapuestas no se llegaba a un acuerdo, no terminaban de estar unificada la situación de cómo quería Corea ser a partir de entonces. Bueno, como les decía, entonces en este contexto se va a formar un organismo para supervisar elecciones en el sur. Este organismo era la Comisión Temporal de las Naciones Unidas para Corea, es decir, las Naciones Unidas consideraban que tenían que supervisar esas elecciones. No era ampliamente reconocido, los coreanos en general, digamos, no estaban todos de acuerdo por esto. Y sobre todo estalla en esta situación una revolución en la isla de Jeju, que seguramente ustedes lo conocen, una isla preciosa en Corea, pero bueno, también es una isla que había estado un poco al margen de muchas de toda esta situación tirante de seguir quizás lo que decía el norte o lo que decía el sur. Entonces su posición geográfica hacía que tuviese una visión más crítica y esto llevó a que establecer este organismo para que hubiese elecciones separadas norte-sur no le gustara y entonces su población se levanta. Esto se conoce entonces como la Revolución de Jeju y se da en 1948. Esta primera revolución que se da en la isla de Jeju va a ser contenida en principio por Estados Unidos, pero después va a ir creciendo y una vez que se elige gobernante en Corea del Sur, el gobierno surcoreano va a también reprimir esta revuelta, con tal violencia además que ha sido hace muy poco tiempo, muy pocos años que ha salido el ejército a pedir realmente disculpas por lo acontecido en aquel momento. Entonces les decía que finalmente al no llegarse a acuerdo se van a celebrar elecciones. Las elecciones que van a establecer la República de Corea van a ser el 15 de agosto de 1948 y pocos días después, el 9 de septiembre, se va a establecer la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, con Kim Il-sung como líder. Y en el sur va a quedar Syngman Rhee como primer presidente de la República de Corea. Esto en realidad era casi como el inicio, es decir, ya el hecho de establecer elecciones separadas y de estar influenciadas ideológicamente muy distinto, termina derivando en que a poco tiempo después, 2 años después, estalle la guerra de Corea, tratando cada uno de los lados de unificar el territorio. Ahí es acá es donde termina mi disertación, porque sé que después habrá otra persona que hablará más adelante en este mes. Creo que estuve justo con el tiempo, pero bueno, ahí veo un par de comentarios, creo que nos da el tiempito para ir viendo.
Si alguien tiene una consulta, les pido disculpas si van pasando las consultas, pero fueron muchas y estaba concentrada en darles la información. Esta es un poco la idea de todo lo que aconteció en Corea, para que sepan cómo fue la lucha coreana, o sea, quizás la pérdida de esa identidad, pero bueno, cómo es esa lucha para poder recuperarla, incluso hasta ahora, ¿no? Y muchos de los productos que nosotros consumimos, que son exportados por Corea, productos culturales, tienen mucho de esa identidad coreana. ¿Algún libro me están diciendo? Hay varios libros. Hay un libro que se editó acá, de hecho en Eudeva. Habría que chequear si está en Mercado Libre, porque es de hace muchos años y llega más o menos hasta 1960, porque es un libro antiguo, pero sirve mucho para la historia coreana antigua, que es Nueva Historia de Corea, de Ki Baik Lee, ¿sí? Yo me acuerdo que lo había visto en Mercado Libre. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Estoy leyendo. Bueno, muchas gracias a todos, espero que se haya entendido. Como habrán visto, es mucha información, así que traté de hacerlo lo más claro posible para que no apabullarlos, pobres. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen más consultas, bueno, ustedes saben que el Centro Cultural siempre está disponible para ustedes. Yo encantada también. Si nos volvemos a encontrar, me encantaría poder responderles consultas. Si hay alguno que hizo una consulta y yo no la vi, tenemos 2 minutos y creo que ahí podríamos... No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Sí, es cierto, muchos años para poder explicarlos en 1 hora. Así es. Más o menos la presentación, por suerte, fue justo el tiempo que yo esperaba, ¿sí? Sí, bueno, la idea es que ustedes a partir de toda esta información continúen. Obviamente hay muchos detalles que no abordamos. La historia coreana es sumamente rica, sumamente rica. Así que será un placer también poder compartir en otras experiencias más adelante también. Necesitamos seguir, bueno, a mí me encantaría. Ki Baik es, ahí están Baik Lee, Baik con K al final. Va a quedar guardado, sí, los chicos del Centro Cultural ya me dijeron que queda guardado, así que yo ahora cuando finalizo el vivo entonces queda todo ok para que la puedan volver a ver. Exacto, ahí está bien escrito, Ki Baik Lee. El nombre del libro es Nueva Historia de Corea, ¿sí? Igual, por eso les quería aclarar, es un libro que tiene muchos años y fue editado acá por Editorial Eudeva, pero llega hasta más o menos 1960, por eso les sirve como para hasta ese año, ¿sí? Después, bueno, hay otros libros que quizás se consiguen más en el exterior, pero ese es uno que está en castellano y que está bastante bueno para iniciarse en lo que es todo lo que es la historia coreana. La carrera que yo estudié acá en Buenos Aires. Ahí para los chicos del Centro Cultural está el tema de la biblioteca, que bueno, les voy a dejar a ellos para que después les comenten y les hagan consultas sobre el tema de la biblioteca y cómo acceder. ¿Algún otro posterior? Yo trabajo mucho con... Sí, después yo les voy a pasar, ahí estoy mirando porque tengo un par justo en la biblioteca, después le puedo pasar a las chicas del Centro Cultural y dejarles abajo escrito cuáles son esos libros que también trabajo. Hay uno que es en inglés, sí, es muy completo, pero bueno, hay algunos que la verdad que más que nada se trabaja en idioma inglés. Bueno, muchísimas gracias, ya me voy despidiendo entonces. Les agradezco por haber estado, espero que entonces haya sido divertido, ameno, fácil de entender y nos encontramos, espero, en otro momento. Gracias a ustedes.